Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios, compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás este día? Muy feliz, de verdad. Me encantan estos espacios de diálogo que tenemos entre nosotros y con gran variedad de invitados que nos acompañan a charlar sobre temas de alta relevancia para los empresarios. Y bueno, hoy no es una ocasión distinta a ello. Así es, Rafa. Una vez más tenemos aquí a Caro Gallegos, una compañera y colaboradora tanto en el Centro Universidad de Empresa como en el mismo ITESO. Caro, muchas gracias. Es un gusto que nos acompañes y creo que tenemos un buen tema y un buen pretexto que poner sobre la mesa. Recuerdo que por ahí en algún otro momento que dialogamos contigo en esta serie, nos platicaste de que los clientes se viven como seres humanos que son de manera muy dinámica y están cambiando, van cambiando gustos, van cambiando preferencias, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que para nuestros empresarios que nos escuchan tendremos que ir teniendo en esta perspectiva estratégica para poder ir tomando decisiones y adaptando las acciones que vamos llevando a cabo dentro de la organización o dentro de una institución. Gracias por estar acá. No, pues al contrario, qué gusto volver a tener la oportunidad de platicar con ustedes, Carla y Rafa. Mucho gusto. Efectivamente, las personas, como decíamos, nosotros somos parte de lo que conformamos el mercado y estamos en cambio continuo. ¿Qué elementos son los que podemos considerar que hemos cambiado en la forma en la cual compramos? Bueno, lo primero es, nos gusta ya más estar informados. Es decir, ahora el hecho de que tengamos la facilidad de encontrar información desde la palma de la mano, como es el celular que normalmente tenemos, eso permite el que lleguemos con más información. Entonces, aquí yo creo que lo primero que debemos de tomar en cuenta es, primero, considerar que el cliente ya llega con una información, cosa que a lo mejor antes no. Nosotros como empresa les dábamos la información a ellos. Uh-huh. Ahora no, ellos ya llegan con cierta información que además es importante ver dónde se han informado, ¿sí? Porque precisamente viendo dónde se han informado nos permite a nosotros estar presentes en los lugares donde se informan para poder establecer una comunicación con ellos, ¿no? Y que ese punto nos pone también en un panorama de competencia mucho más continuo. Claro. Porque ya no solo estamos compitiendo con la tiendita que está a una cuadra de la nuestra, ¿no? Estamos compitiendo con cualquiera que esté utilizando el canal para llegar a nuestro mercado con información valiosa. Exactamente, y de ahí es de donde partimos. Actualmente ya no nos manejamos a nivel regional o local, claro, sino ya formamos parte, digamos, que somos habitantes dentro de una aldea globalizada, en el cual no solamente están teniendo información de lo que sucede aquí, en mi contexto, sino incluso fuera del contexto. Entonces, ¿qué están haciendo otros? ¿Qué es lo que están tomando en otros, no? Y entonces, yo como empresa también tengo que estar monitoreando qué es lo que se están publicando para que yo pueda comunicar lo mismo que están haciendo ellos, ¿no? Claro. Y entonces, aquí, ¿qué es importante? Por un lado, si recuerdan, habíamos comentado la importancia que tiene el que esté escuchando continuamente a mis clientes. Uh-huh. Pero también hay otra cosa, tengo que estar escuchando qué es lo que mis competidores o qué es lo que los otros están comunicando dentro de sus canales. Porque de esa información que están viendo mis clientes, de alguna forma va a influir en la decisión que van a estar tomando, ¿sí? Entonces, por un lado, es importante ver en qué canales de donde están informando. Luego, segundo, qué tipo de información es la que están teniendo y cómo la están procesando. Porque una misma información podemos procesarla en forma diferente. Lo que para mí puede ser agradable, para otro pudiera no ser agradable. Uh-huh. O la interpretación que yo le doy a lo mejor a una imagen o a un video, la interpretación se la va a dar de otra forma diferente, porque además esa es otra, ya nos estamos comunicando, ya no solamente en cuestión verbal, sino ya también utilizamos emoticones, utilizamos imágenes, utilizamos a veces podcasts como los que estamos, es decir, oímos, escuchamos, entonces ya empezamos a manejar lo que es la multimedialidad,
Ya no solamente estamos entrando por un sentido, sino estamos entrando por varios. Entonces, ¿qué mensaje es el que estamos utilizando y la interpretación que le está dando? ¿No? Oye, Caro, y eso es desde el punto de vista de cómo empresa lo vemos. Y luego y yo como cliente, ahora me hiciste llevar a pensar ahorita que te escuchaba, y decía, a ver, ¿y yo como cliente qué he cambiado? Hay cosas que, como dices tú, pues sí las puedo comprar vía una red social, ¿no? O puedo contactar por ahí a una empresa. Y hay otras en las que prefiero ir a la tienda y verlo y sentir lo que voy a comprar, probármelo si es una ropa o si son unos zapatos. Yo creo que me he encontrado que es difícil poder comprar unos zapatos por una red social, pero no ha sido tan difícil para mí poder adquirir mis lentes por ahí, por ejemplo. Pero ese es mi sentir. Y creo que cada quien tendrá el suyo. Es que justo tocas un tema que me parece relevante poner sobre la mesa. Como parte de un nicho, de un segmento muy específico de mercado, has tenido ciertos cambios, ¿no? Hablabas de, estoy dispuesto a adquirir ciertos productos de manera online, pero otros no. Sin embargo, ya hay una parte importante del mercado que está perfectamente migrando a adquirir completamente todo lo que humanamente sea posible y hasta lo que parece que no lo era de manera digital. De hecho, nosotros cuando estamos viendo cómo es que se está moviendo nuestro mercado o nuestros clientes, podemos identificar que tenemos los clientes tradicionales, que son los que mencionas. Por ejemplo, todavía quiero ir y probarme las cosas, tocarlo, sentirlo, vivir la experiencia de estar en el lugar de la compra, ¿no? Pero por otro lado, hay otros clientes, ¿sí?, que se han movido hacia la parte digital. Me gusta comprarlo ya con la facilidad y la experiencia que me genera el que lo pido ahorita y en 24 horas lo tengo, ¿no? Y la experiencia de haberlo buscado, de que me dan ciertas promociones y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? En ambos casos hemos tomado más en cuenta al otro. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un ser mismo, que es mi individualidad, que es lo que yo me ubico. Pero también tengo una parte social. Como persona no dejo de ser un ser social y siempre estoy preocupado por lo que los demás opinan. ¿Qué diferencia hay? Que mientras voy a hacer la compra tradicional y voy y me pruebo el vestido y siempre dependo de la opinión de cómo se me ve y dependiendo de la retroalimentación que me dan decido si lo compro o no, pues curiosamente el consumidor digital también va buscando lo que van comentando los otros en función a las experiencias que están teniendo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que dentro de la información que nosotros buscamos, no solamente busco la información del producto, sino también empiezo a leer los comentarios que generan en función al producto. ¿Cómo es que lo califican en función a la experiencia? ¿Y qué recomendaciones hay? Ahora, tengo una ventaja. Aquí veo comentarios tanto buenos como malos. Entonces, eso permite que yo ya pueda hacer una evaluación que me permite tener una actitud hacia un producto. Y aquí vamos al tema de el acceso a la información que yo tengo, porque al final suple algo que siempre ha existido, que es la recomendación de boca en boca. O sea, la realidad es que siempre nos hemos guiado por lo que nos dice nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro familiar con respecto a un producto, un servicio, pero ahora la accesibilidad es mucho más amplia y ya no solo escucho a mi vecino o a mi primo, escucho a alguien que está al otro lado del mundo adquiriendo el producto y que puedo comparar opiniones en un segundo y de una diversidad tremenda, ¿no? Así es, y entonces, ¿qué es lo que hace? Que las recomendaciones, como decíamos, antes era recomendación de boca a boca de 1 a 1, ahora ya no es de 1 a 1. Ahora hemos empezado a que esto se ha multiplicado exponencialmente, y entonces empezamos a ver que hay recomendaciones en función de comunidades, y entonces empezamos a formar comunidades, ¿sí? Y entonces ya empezamos a comentar, a mencionar aspectos que nos interesan y que tenemos en común, y que también nos diferencian de otros. Claro. Oye, Caro, estamos hablando un poco de estos clientes que nos hemos ido digitalizando, casi como al 100%, como dice Rafa, pero también estos que como yo pueden ser más híbridos, ¿no? Lo que alcanzo a identificar con esto que dices tú y con lo que comenta Rafa, es la parte de que tanto en el tema de los consumidores digitales como en el tema de los consumidores híbridos, hay un elemento que me parece que juega muy suave porque yo lo he vivido, que es esta parte del factor sorpresa, ¿no? Porque al final de cuentas, tanto un consumidor digital como un consumidor híbrido van a tener como toda la información
para ir a adquirir ese producto o ese servicio. Y quizá habrá productos que van a llegar directamente a tu casa y aún así el factor sorpresa sigue estando, porque al final lo viste en una pantalla, pero no te lo probaste, pero no lo sentiste, no lo pudiste poner a ver si el color rosa o azul se te veía bien. Y es hasta que llega, ¿no? Y esa experiencia de abrir un paquete, ¿no? De estas grandes empresas que venden vía digital, es inigualable también en muchos aspectos, perdón. Es una experiencia a la que no estábamos acostumbrados y que voy a hacerlo así, ¿no? Me recuerda mucho a abrir los regalos de Navidad cuando eras niño. Sin embargo, si recuerdas, los regalos de Navidad, tu experiencia no llegaba en el momento en que lo abrías. Tu experiencia empezaba desde antes, que eso es algo que no podemos perder de vista. La expectativa. La experiencia empieza desde antes de la compra, ¿sí? Es decir, yo empiezo a generarme efectivamente lo que menciona Rafa, las expectativas. ¿Cómo me imagino que va a ser? Y luego, ¿qué es lo que espero? Para luego, ¿cómo lo veo? Entonces, la experiencia no es solamente en el momento en que recibes el producto, sino desde que empiezas a querer buscar ese producto, desde ahí tú empiezas a generar una experiencia. De hecho, ¿cuántas veces no hemos empezado a planear un viaje? Y a lo mejor es un viaje que vamos a hacer en el verano. Sin embargo, desde ahorita que estás pensando que en 3 meses me voy a ir a tal lado, ya lo empiezas a vivir, empiezas a disfrutarlo. Curiosamente, llega el viaje. ¿Y qué creen? Después de que llega el viaje, hay una cosa que se llama poscompra. Es decir, todavía lo sigues reviviendo y sigues viviendo esa experiencia después de que regresaste. De hecho, a nosotros nos pasa mucho. ¿Cómo te fue de vacaciones? Ay, me hicieron falta. Y sin querer empiezas a vivir y a la hora que empiezas a platicar, sigues viviendo esa experiencia. Entonces, nosotros como empresa es muy importante que tomemos en cuenta que no solamente la experiencia es en el momento en que lo consumes. Es una experiencia que va desde antes, durante y después. Y en esos 3 niveles hay cambios en el mercado. Definitivamente. Y yo tengo que estar cerca de mi cliente para ir viendo cómo va viviendo cada momento. Para que en el momento en que él necesite una expectativa, yo sea capaz de generar la expectativa que está esperando. En el momento en que está realizando el viaje, yo sea capaz de dar esa experiencia que está esperando. Y que en el momento en que sea el recuerdo de lo que vivió, yo pueda estar presente reforzando esa recordación que está teniendo. Entonces, en ese sentido es muy importante que yo vaya acompañando durante todo el proceso a mis clientes, ¿sí? Para ir viendo también hay otra cosa. Yo puedo decir, mis clientes son tradicionales o mis clientes son 100% digitales. No es cierto. Ellos también están teniendo un proceso dinámico de cambio, ¿sí? Y a veces puede ser que un tradicional se me pase a un digital. O en unos productos prefiera yo ser tradicional, como a lo mejor todavía prefiero ir y escoger mi fruta y mi verdura. Pero a lo mejor un libro ya lo puedo comprar digital, por ejemplo, ¿no? O los boletos del cine. O a veces es híbrido, ¿sí? De que voy, compro el boleto, a lo mejor de una forma híbrida, pero todavía quiero ir a recogerlo en la taquilla para tener la experiencia de compra, ¿no? Y esto me recuerda, ¿no? Estos grandes fracasos empresariales que no fueron capaces de identificar esos cambios en el mercado. Y si de algo a veces podemos pecar es, yo conozco, y se dice, ¿no? Y en el tema del marketing es algo que incluso a veces hasta se habla dentro del mismo argot, ¿no? Yo conozco más a mi cliente que el mismo cliente, ¿no? Y desde ahí el escucharlos nos permite identificar eso que no estoy identificando, eso que no estoy viendo y tomar decisiones acorde a esos cambios que están teniendo, ¿no? Tema, ¿no? Del consumo a través de plataformas de streaming, a través de, pues ya lo mencionamos, tiendas electrónicas, el tema de los supermercados que ya prácticamente te hacen el súper completo y que la experiencia que se pensaba que era tan relevante, hay un mercado que está dispuesto a no vivirla de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahí es lo que da las diferencias individuales, ¿sí? La experiencia que nosotros buscamos dentro del proceso de compra es diferente en cada uno. Hay gente que está enfocado en el resultado y entonces lo que está obteniendo es ahí lo que va. Hay otros que se centran en lo que están viviendo en el momento de compra, en el punto de compra, y hay otros que lo empiezan a generar desde antes. Entonces aquí es muy importante que yo vaya caminando junto con mi cliente, pueda ir identificando, por eso es muy fácil o más bien muy importante el proceso de acompañamiento que tenemos que dar con ellos. Ni yo conozco totalmente a mi cliente igual que el cliente tampoco me conoce a mí. Vamos caminando juntos.
Pero si nos vamos comunicando continuamente, va a ayudar a que identifique en qué momento es donde yo debo de estar presente para generar la experiencia que el cliente está esperando. Oye, Caro, para ir cerrando este espacio, me haces recordar lo que en un episodio también estuvimos trabajando, que es esta velocidad en la toma de decisiones. En este momento nos hablabas de este acompañamiento al cliente, tanto en el momento previo de la compra como en la compra y lo posterior. Y me parece que el hacer ese acompañamiento también implica que vayamos tomando estas decisiones de manera oportuna. No pensaría en la velocidad, pero sí en la oportunidad de esa decisión, porque si no lo haces de manera oportuna, se te pueden ir ciertos momentos claves para hacer algunos cambios para llegar a esos clientes de manera muy consistente, muy orientada, con esas experiencias y esos atributos que el cliente está esperando de la oferta de valor que tú le estás poniendo en la mesa. Efectivamente, por eso considero que lo más importante es que realmente nos tomemos el tiempo para conocer a mi cliente. Es decir, saber realmente qué es lo que lo está moviendo, para que en ese sentido yo sí pueda adelantarme y poder prever ciertos elementos que pueden llegarse a presentar en el proceso de compra. Que esto no necesariamente implica asumir ciertas situaciones, porque creo que podemos caer muchísimo en eso. Sí, y no debemos de dar nada por conocido. Yo tengo ahí un cuadro que dice, no averigüe, pregunta. Es decir, no supongas que el cliente quiere eso. Pregúntale, te lo va a contestar, ¿sí? Claro. Pero no des por hecho que tú tienes la información que el cliente tiene, porque nadie se conoce mejor que él mismo. En este sentido, creo que es evidente los cambios que estamos viviendo en el mercado, no solo en este momento, sino que hemos vivido a lo largo del tiempo, y la importancia que como empresa, para seguir siendo competitivos, para seguir estando presente en la mente del consumidor, tenemos que ser sensibles a esos cambios. Exacto. Y una cosa, ellos están cambiando, nosotros tenemos que cambiar. No podemos pensar que las cosas van a regresar, ¿sí? Vamos en continuo cambio. La única forma es estar monitoreando qué está pasando y nosotros irnos moviendo hacia adelante con eso. Claro. Muchísimas gracias, Caro, por habernos acompañado. Ha sido muy rica la plática, ¿no, Rafa? Otra vez, y como siempre, agradecerte esta disposición de platicar, de poner sobre la mesa temas que a lo mejor podemos tomar por sentado muchas veces, como ahorita lo hablábamos en específico del tema del mercado, y que para los que nos escuchan será muy relevante que tomen cartas en el asunto, que lo integren a su toma de decisiones y que a partir de ahí empecemos a cambiar como el entorno lo está exigiendo. No, pues muchísimas gracias por la invitación, muy amena y un placer compartir este espacio con ustedes. Los esperamos una vez más en otro episodio de Cafeína para mi negocio. Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.